asesinato del chofer de colectivo despertó una realidad, en principio, para los choferes de estas compañías, pero también lo que ocurrió con Sergio Berni. ¿Repudiás que lo golpearon? Sí, obviamente. ¿Cómo no lo voy a repudiar? Pero es un llamado de atención para la clase política, fundamentalmente para el oficialismo, que hacen foco en la provincia de Buenos Aires. Dice, ese es nuestro lugar, vamos a cuidarlo. Y esto generó hacia adentro del oficialismo una situación muy delicada. José del Río, periodista de La Nación, lo tengo en línea. ¿Qué tal, José? Buen día. Muy buen día, Eduardo. Buen día. Sí, es un tsunami político, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que esto se da en un contexto en el cual Kicillof era el candidato bendecido, es el candidato bendecido por Cristina Fernández para defender su bastión, que es la provincia de Buenos Aires, y donde se notó y quedó de manera explícita la pelea entre nación y provincia por el envío de gendarmes. Vos sabés que esta semana va a haber novedades. Aníbal Fernández va a enviar más gendarmes a la provincia, pero sin ningún tipo de contacto con Kicillof respecto de la cantidad o respecto de la necesidad que tiene la provincia. Digo, esto que uno ve como la punta de un ovillo puede tener ciertas aristas en todo sentido: político, económico y también social. Claro, claro, porque me pongo en el lugar del bonaerense, es decir, bueno, ¿qué están haciendo conmigo? En definitiva, ¿qué quieren? Y todo se va a trasladar y se va a traducir en la urna, José. Es así, con una particularidad. Hasta ahora venía muy tranquilo Kicillof porque en la provincia vos sabés que ganás por un solo voto. Entonces, como la provincia tenía la división del Frente de Todos, la división de Juntos por el Cambio y un crecimiento muy, pero muy fuerte de Javier Milei, lo que ocurría era que eso le daba a Axel Kicillof cierta garantía de triunfo, porque dentro de estas tres partes en las cuales se divide el botín de los votantes, hasta el momento lo que estaba ocurriendo era que por un voto iba ganando, y no literalmente por un voto, pero sí respecto de cómo medían las encuestas propias del Frente de Todos, ajenas de Juntos por el Cambio, inclusive el promedio que hace el propio Milei, lo daban ganador a Kicillof. El miedo que tiene el Frente de Todos ahora es dos cuestiones. Una, intendentes que se rebelen. Vos sabés que los intendentes con la Cámpora y con Axel Kicillof puntualmente no tienen muy buena relación. De hecho, hubo muchas peleas por fondos, por estrategia y por cómo manejaba la política, que llevaron a intervenir la provincia por parte de Cristina Fernández de Kirchner hace ya poco más de un año. Y por otro lado tenés que si esto ocurre, si hay una especie de cambio en el sistema político, lo que puede ocurrir es que termine perjudicando la cantidad de votantes que tiene el ex ministro de Economía y hoy gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Todo este engranaje está preocupando y mucho gobierno nacional, Frente de Todos, gobierno de la provincia. Ahora, fíjate vos, lleva tiempo, pero todo lo que no se hace o se hace mal, en algún momento surge a la luz. Y acá está, inseguridad, desatenciones, los intendentes nerviosos porque tienen que mirar a la provincia para justamente llevar adelante refuerzos de seguridad, etcétera. Unos y otros, propios y ajenos, estamos hablando cuando nos dedicamos a cada intendente del conurbano, ¿no? Son unos y otros. Es así. Claro. Y aparte una puesta en escena que ya no alcanza, digo. Después de lo que ocurrió en La Matanza, no sirve comandar ciertos oficiales de la policía a la tarde a un lugar de bajo nivel de seguridad. Los propios choferes de las distintas líneas de colectivo lo han dicho, digo. Lo que hizo Berni el fin de semana, sobre todo el viernes y el sábado, es una puesta en escena que para los niveles de paciencia que tiene hoy la provincia es realmente peligroso, porque lo que están buscando es solución, Claro. y no una puesta en escena. No sirve congestionar un relato cuando vos tenés una inflación superior al 120% y cuando tenés, sobre todo en distritos de La Matanza, por ejemplo, donde siempre gobernó el peronismo y demás, tenés niveles de inseguridad que preocupan y que son explícitos. No solo los datos, ayer veíamos en la pantalla de La Nación Más, también otro caso tremendo. Digo, lo que está ocurriendo ya no alcanza con una puesta en escena o un relato estilo K. Tenés que tomar soluciones, o el riesgo que tenés es que también
se termine capitalizando un voto antisistema. Eso también está latente. Difícil decisión a quién votar este año, muy difícil en esta ocasión, porque a quien uno le consulta desde ese lugar, de esa zona del conurbano, pero acá siempre votó el peronismo, lo que acabas de decir, José. ¿Y ahora qué va a pasar? Y dicen que está muy repartida la decisión a partir de este año, muy repartida. Sí, y una particularidad ahí, Eduardo, que es la dependencia, lamentablemente, del Estado. Digo, algo que estamos acostumbrados en ciertos feudos, como puede ser lo que ocurre en Chaco, lo que pasa, por ejemplo, en Catamarca. Lamentablemente, en la medida que la economía se enfrió, en la medida que la dependencia al Estado es cada vez mayor y los niveles de indigencia y pobreza también lo son, el riesgo del voto a la provincia es que hay cierto miedo, hay un efecto miedo a qué pierdo si pierde eventualmente un oficialismo, y eso es otra de las cuestiones que está latente, donde no se ve mucha acción desde la oposición, ya sea desde Juntos por el Cambio o desde el propio Milei, para abastecer soluciones a todo ese segmento que se cayó directamente del mapa porque no llega a cubrir sus necesidades primarias o sus necesidades básicas. O sea que arrastra a todos, en definitiva, esta realidad. O sea, la gente enseguida dice, son todos iguales. El otro día se escuchó y mucho, cuando ocurrió esta situación con Bernie, que se vayan todos nuevamente, se escuchó allí, previo a la golpiza. Sí, una versión 2023 de algo que vivimos en 2001 con ciertas particularidades, que es el otro fue un escenario de crisis económica que devino en crisis política. Acá estamos viviendo las dos crisis. La crisis económica, por un lado, real, donde seguramente haya otros fuegos artificiales esta semana en materia económica, y la crisis política genuina, que también se está dando porque uno ve internas de egos en todos los espacios, cuando la situación realmente de la Argentina es crítica y demandaría ponerse de acuerdo y evitar, ¿no?, esta puesta en escena que vemos lamentablemente de quién es candidato, quién no es candidato, cómo lo es, en lugar de hablar de las soluciones. Cuando en definitiva estamos hablando de descontento, impotencia, descontento, ¿ese descontento va a los extremos, José? Sí, y con una realidad distinta, Eduardo, respecto de otras épocas, porque en 2001, como bien planteabas, el descontento estaba puesto en que se vayan todos, y también estaban puestos en quiero un cambio ya, pero con bronca. Sí. En este 2023 es un descontento combinado con altos niveles de desasosiego, de desesperanza, con ciertas encuestas que están mostrando que la gente tiene un nivel de tristeza desde la pandemia de esta parte, que no se contuvo, no se solucionó, y eso sí, como fenómeno político, es algo en lo cual no sabemos movernos. Digo, sí se sabe cuando el país tiene bronca, no cuando el país está ciertamente dormido, y lo que vimos en La Matanza por primera vez es un indicio de bronca de manera explícita, que, como vos bien decís, Eduardo, siempre hay que repudiarlo. Nunca está bueno que esto llegue a los golpes o que llegue a la violencia. Sí, señor. José del Río, director de contenidos de La Nación. Fuerte abrazo, buen domingo, José. Gracias. Un abrazo para vos y todo tu equipo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Tengo información.